Comenzamos nuestra plática. Bueno, esta va a ser la segunda sesión de la Logia Aura con respecto a las pláticas que tuvimos con del Bhagavad Gita, la interpretación o las claves que dio Subarró. En la sesión de hoy vamos a enfocarnos de las 4 lecturas que dio Subarró. La vez pasada hablamos de la introducción y la primera lectura. Ahora vamos a hablar de la segunda lectura, donde nos da un poco más de información. De igual modo que la vez pasada, ahorita nos vamos a ir de corrido con los temas y al final vamos a dar algún espacio para preguntas. Vale, pues Subaru nos comienza explicando como clave fundamental para el Bhagavad Gita. Subaru nos sugiere un sistema que no es el septenario, tan conocido en la comunidad teosófica, sino que en este caso es un cuaternario que podría decirse simplificado y que tiene una razón de ser. Lo que nos dice en resumen Subarró, que lo platicamos la vez pasada, es que aunque sí existan, digamos, 7 principios cósmicos, existen realmente cuatro cuerpos que están asociados también a cuatro niveles de conocimiento o 4 niveles de vivencia que el ser humano puede tener. Y entonces para Subarró es más práctico, en lugar de manejar los 7 principios, solo manejar estos 4 donde cada uno está asociado a una vivencia. Lo que menciona Subarró es, por ejemplo, principios como el de la vida. Si la vida lo separáramos del principio, digamos, del cuerpo, automáticamente como entidad que puede tener una vivencia quedaría desmembrado, perdería como su unidad. De ahí que viene este tema de que es en su concepción más sencillo pues manejarlo con los 4 cuerpos y 4 vivencias que se pueden tener, y esos 4 cuerpos a su vez abarcan 4 planos y también abarcan los otros 3 o 4 principios que los acompañan. O sea, siempre tenemos el principio que es como el alma que le da vida al cuerpo y un cuerpo de su mismo nivel de vibración que es su contraparte, ¿no? Y con esto, estos 4 principios pues nos abarcan al final los 7, como iremos viendo. Entonces, bueno, hablamos la vez pasada, muy brevemente, de estos 4 principios. Vamos a hacer una recapitulación rápida. Mencionamos un principio que es el absoluto. El absoluto habíamos platicado que es muy difícil describirlo. Para nosotros el absoluto pues sería la total negación. Hay que entender el absoluto que es el vacío. Para nuestro entendimiento sería el vacío. No es posible comprenderlo. Y esto tiene una razón incluso filosófica de por qué es así. Se dice que el todo, el absoluto, es ilimitado, es infinito. Si nosotros pudiéramos comprenderlo, automáticamente lo estaríamos haciendo finito, porque lo estaríamos haciendo a nuestro entendimiento. Y nosotros, al ser parte de la manifestación y ser finitos, pues no sería una contradicción decir que poder concebir a lo absoluto. Por eso se dice que lo absoluto o el vacío es algo que de hecho lo es todo, pero que a la vez no es sujeto ni es objeto, no puede conocer. Dicho de otra forma, a diferencia de el Dios que es considerado por diferentes religiones que es más como antropomorfo, hablamos de un Dios antropomorfo que en ocasiones da lecciones a la humanidad. Cuando la humanidad no responde, se castiga a la humanidad. Digamos, es un Dios que reacciona, ¿no? Eso, el Dios o la deidad para muchas de las religiones de Oriente, pues definitivamente no es esto, porque al ser infinito, si tenemos una entidad infinita, no podría, reaccionar a su propia creación, ¿no? Porque eso automáticamente lo anularía, lo volvería finito. Por eso se dice que pues prácticamente existe un absoluto, pero que no puede conocernos, ni nosotros, ni la manifestación puede conocerlo a él. Por tanto, se dice que también este es un principio que no crea, está y es la base de todo, sin embargo, no es el Dios que creó las aguas y los cielos. Se dice que todo lo que existe no es más que un reflejo de él, más no una creación, que después lo iremos viendo. En el cristianismo a este principio se le conocería como el Padre.
Y bueno, en Cábala se le conoce como Ein Sof. Y bueno, habíamos dicho, él no puede crear, no puede expresarse, no puede conocer. Sin embargo, hay un segundo principio que viene a ser su reflejo, que este sí puede crear, este sí puede conocer y es la realidad más alta a la que podemos aspirar, y ese es Brahma, que es el principio del que vamos ahora a hablar, ¿no? Ese segundo principio, que es Brahma o el Logos, se dice que tenemos por una parte un vacío fuera de nuestra comprensión, pero a su vez este vacío, de una manera inentendible para nosotros, genera una vibración. Esa vibración que para nosotros sería sonido, sería el verbo, esa vibración es la que sí vas a tener la facultad para crear y es la causa de todo lo que está manifestado. A un nivel de, por hacer como una tipo parábola sencilla a nuestro entendimiento, se dice que este segundo principio surge del absoluto, es de la misma naturaleza del absoluto, y hay un momento en el que este principio se pregunta, ¿yo quién soy? En el momento en el que surge esta pregunta de ¿yo quién soy? Es el primer chispazo de individualidad. Antes la individualidad no existía, no existía una conciencia de sí mismo. Aparece este principio que se pregunta ¿quién soy? Y a partir de esta pregunta, se dice que se genera un centro de energía, y ese centro de energía es lo que va a desembocar en la creación de todo lo manifestado. A nivel en el cristianismo, a este principio pues se le conocería como el Hijo. Por eso bien se dice que el Hijo no fue creado, porque para Brahmano el absoluto no puede crear, pero es engendrado, o sea, es de su misma naturaleza. Aquí, por poner un ejemplo, se dice que logos es el verbo. Yo puedo llegar ahorita y hablar, y al hablar yo no estoy creando algo. Digamos que esta voz que en este momento escuchan es una extensión de mí. Yo no estoy creando la voz ya es parte de mí, simplemente es una extensión y se evoca, ¿no? Sería este mismo tipo de relación entre el absoluto, que es el vacío, y esta vibración o sonido que emite el absoluto, que sería el logos. Por eso se dice que son de la misma naturaleza, ¿no? A su vez, mientras que el absoluto se dice que no se le puede describir, y si se le pudiera describir al absoluto, se diría cuando mucho y con mucho esfuerzo que solo es dos cosas, que es el espacio absoluto, es un espacio abstracto que a todos nos contiene, y por otra parte se diría que es movimiento abstracto y eterno. Por otra parte, tenemos a Logos, y el Logos es el movimiento, pero este ya es un movimiento periódico. ¿A qué nos referimos con periódico? En las diferentes literaturas de Oriente se menciona que Brahma tiene dos estados, ¿no? Que es, digamos, despierto y dormido. Esto se le conoce como los días y noches de Brahma, ¿no? Cuando está despierto se puede decir que es cuando no hay creación, es cuando todo se absorbe hacia el centro, y cuando está despierto es cuando otra vez empiezan los pensamientos y cada pensamiento se va refinando, se va haciendo más grueso y desemboca en, pues, se podría decir que la realidad que vemos, ¿no? Días y noches de Brahma es este movimiento perpetuo. Y bueno, aquí tenemos otros términos, como Avalokitesvara, Isvara, etcétera, Idam. Estos términos vale la pena ubicarlos porque después en diferentes temas, tanto de teosóficos, de literatura teosófica como de otras religiones, cábala, etcétera, se mencionan. Entonces es una forma de entender que estamos hablando de las mismas cosas. Y bueno, tenemos entonces el vacío, tenemos la reverberación del vacío, que es esta vibración, este sonido, y a su vez se dice que esta vibración, este sonido, este pensamiento que es quién soy, es tan grande que no puede contenerse en sí mismo. Tenemos el logos, que es el pensador, y el pensamiento que el logos emite es tan perfecto, tan grande, que necesita una tercera persona para tomar forma. Y esa tercera persona es lo que se conoce como el principio de vida. Tenemos el vacío genera el sonido, y el sonido a su vez genera luz. Esta luz es el pensamiento que salió del pensador. Para los cristianos, este pensamiento correspondería a lo que sería el Espíritu Santo, y se dice que este Espíritu Santo, este principio de la vida, es el puente que va a unir al pensador y a la materia.
Algo que ya no habíamos, bueno, habíamos mencionado la vez pasada, en el momento en el que Logos se pregunta quién soy yo y trata de verse, como para Brahman no puede verse porque es todo y es perfecto, se dice que Logos pone una especie de velo sobre él mismo que es para Brahman para poder verse, y ese velo es lo que se le conoce como la materia primordial. Esta materia primordial se dice en la literatura teosófica que es la base de todo lo que existe. Podríamos ver la materia primordial como si fuera materia que no tiene forma, no está diferenciada, y esta materia interactúa con el logos. ¿Cómo es esta interacción? Tenemos el logos, que él es el pensador, que genera un pensamiento. Ese pensamiento digamos que toma cuerpo en este otro principio que es la vida, y este principio de la vida, que es el pensamiento, se inyecta, incuba a la materia primordial, y a partir de ahí aparece si lo queremos ver así, una primera manifestación. En este caso, cuando el logos dice, ¿quién soy yo?, ingresa un pensamiento en la materia y ve una versión, si lo quieren ver así, falsa o no tan perfecta de él. Es como cuando nos vemos en un espejo, ¿no? Sabemos que, ok, pues sí, se parece a mí, pero el espejo siempre va a tener una diferente pureza o nivel de reflexión, ¿no? Esto es lo que pasa con Mula Prakriti. En el momento en el que luego se pregunta quién soy yo, ve una imagen de él, pero no es tan perfecta como él mismo. Y esta imagen que ve se da al inyectar ese pensamiento en la materia primordial. Y bueno, en términos de cristianismo, esta materia primordial se diría que es la Madre Inmaculada. Y bueno, aquí tenemos también diferentes términos con los que se le menciona, ¿no? Se dice que estos 4 principios son pues prácticamente la base de todo, están relacionados a los cuerpos del hombre, están relacionados a los cuerpos del sistema solar y están relacionados también a los diferentes planos. Bueno, aquí vamos a poner un ejemplo. Hablábamos de un tema de quién soy y que eso era como ver un espejo. ¿Qué es lo que sucede con el caso del absoluto? Tenemos a Parabrahman, o el absoluto, que no es nada y sin embargo lo es todo, es vacío. Y de él surge el logos, ¿no? Que es su ente individualizado. Usualmente en diferentes literaturas se le puede simbolizar como un sol, sin embargo siempre se aclara que no nos vayamos con la pinta de que es el sol, ¿no? Simplemente se le asocia con el sol porque para nosotros es como la fuente del calor, de la luz, de la vida. Esa fuente que es creación de todo es justamente el logos, y bueno, aquí así lo representamos, ¿no? Y él es quien genera un pensamiento, y ese pensamiento pues es este principio de vida, o bien conocido también como Fohat. No, bueno, Fohat es el hinduismo y budismo. Y bueno, decimos el absoluto no puede tener aspectos, porque si tuviera aspectos sería objeto de conocimiento y lo volvería limitado. Pero sin embargo, el logos sí tiene aspectos, y de hecho él es el reflejo del absoluto. Si quisiéramos tener un entendimiento del absoluto, pues tendríamos que entender al logos, que es el reflejo. Tenemos, como decíamos, una vez que el pensador piensa y emite el pensamiento, este pensamiento es luz, y esta luz se le conoce como el principio de vida, que es Daivi Prakriti. Este es el pensamiento, es la idea que va a incubar la materia y va a generar algo físico diferenciado. Del mismo modo que Logos, esta luz también es un reflejo del mismo absoluto, todos son un reflejo de él, pero a diferente nivel. Y tenemos por último la materia, ¿no? La materia es la que adquiere forma, como habíamos dicho, a partir del principio de vida, y él adquiere la forma del pensamiento, y a su vez también refleja elementos del absoluto. Ahora, hablando un poco más de este principio de vida, de este principio que era el pensamiento, el que es el puente entre el pensador o entre el sujeto y el objeto, tenemos un ejemplo aquí de evolución. Tenemos por una parte hasta arriba el logos, tenemos abajo el pensamiento y tenemos hasta abajo, en medio está el pensamiento y hasta abajo la materia, ¿no?
lo superior, lo inferior. ¿Cómo se ve esto en cuanto a evolución? Se dice que, habíamos dicho que Brahma era cíclico, ¿no? Que tenía, digamos, días y noches. Del mismo modo, en la manifestación hay periodos de bajada y de subida. Hay descensos y ascensos. En los descensos se dice que lo más puro, lo más sagrado, que en este caso es el Logos, va olvidándose quién es y conforme cada vez se va sumergiendo más y más en la materia. Llega un punto en el que llega lo más denso de la materia y ahí es cuando se podría decir que ya se perdió toda concepción de sí mismo. Y una vez que se llega a este punto, otra vez viene el ascenso, que es desde ser materia para nosotros sin vida, como podría ser el reino mineral, esto empieza a evolucionar hasta tener interacción con lo demás manifestado, hasta tener conciencia de sí mismo y hasta el punto en el que estamos ahorita, ¿no? Que es empezar a entender que hay algo de divino en nosotros. Es como el árbol de la vida. Justo. Exactamente. Aquí se dice entonces que, bueno, tenemos más y menos diferenciación. Cuando estamos en el nivel más bajo, que es la materia burda, todo se ve igual, no hay diferenciación. Estamos en Mula Prakriti. Pero conforme vamos ascendiendo, como verán, las formas del universo cada vez se hacen más complejas. No es la misma complejidad, por ejemplo, voy a decir, de un átomo, que la complejidad después de un mineral, o de la complejidad de una planta que ya tiene principios mecánicos, o de un animal que ya realiza interacciones hasta cierto modo realizados por la voluntad, hasta llegar a nuestro nivel, ¿no? Cada vez esto es más perfecto y es más diferenciado en el momento de la subida. Y bueno, aquí mencionábamos, en el momento de la subida, pues se va pasando por diferentes reinos, ¿no? Vamos desde lo más básico, que es el mineral. Cuando hablamos del reino mineral, se dice que este principio de vida está en su modo más primitivo. Ese modo más primitivo para nosotros sería la luz. Se dice que, digamos, la luz estaría como al nivel del mundo mineral. A su vez, cuando la luz impregna la forma y la forma va evolucionando y empieza a tener procesos, digamos, mecánicos, esta luz se convierte en algo más complejo, que ya dejaría de llamarse luz y ahora sería vida. Pero la vida es la misma evolución de la luz, es el mismo Espíritu Santo que sigue evolucionando, ¿no? En este caso, en el reino vegetal, pues tenemos ya el principio de vida, donde hay relaciones más claras de causa y efecto, ¿no? Ya tenemos una planta que reacciona a la luz del sol, que reacciona a la tierra, etc. Y a partir de eso la misma planta se adapta muchas veces a su ambiente o muere. Después del reino vegetal, pasamos ya al reino animal, ¿no? Donde ya, a diferencia de una planta que, por ejemplo, no se puede mover, tenemos ya seres que son capaces de moverse. ¿Qué pasa cuando cuando tenemos un ser que ya puede moverse? Pues la cantidad de experiencias que puede juntar son infinitamente mayores de las experiencias que podía tener como planta, o mucho más aún que las experiencias que, por así decirlo, se podían tener como mineral, ¿no? Es este tema del tener ya, por ejemplo, movilidad, que los animales ya son más partícipes de la causa y el efecto, y de algún modo se va generando, aunque no lo veamos, la semilla de lo que después será el entendimiento de sí mismo. Un animal ya se da cuenta de que si hace algo, puede tener una consecuencia buena, que puede ser comida, o una consecuencia negativa, que puede ser morir, ¿no? Empieza a haber una conciencia, pero muy limitada. Y bueno, posteriormente, después del reino animal, estamos hablando ya del reino humano, ¿no? Donde esta conciencia de sobrevivencia ya se convierte en una conciencia más elaborada, que es donde estamos, donde uno se pregunta las clásicas preguntas que mencionamos hace rato tan trilladas, ¿no? Y se dice que cuando llegamos al reino humano, lo que era causa y efecto se convierte en algo más complejo todavía, que es el karma. A diferencia de la causa y el efecto, que como saben es casi inmediato, pues el karma es algo no tan entendido y que puede acumularse en más de una encarnación, ¿no? Este karma se dice que teosóficamente surge a partir del reino humano. Y bueno, aquí pusimos estos ejemplos, pero bueno, se dice que hay todavía otros reinos a los que estaríamos aspirando, ¿no?
Ahora, regresamos a los principios del cuaternario de Subarró. Los tenemos del lado izquierdo, que es para Brahman, Brahma, el que vimos que es la vida, que es el principio de evolución, y la materia, que es Mula Prakriti. Así como hay 4 principios cósmicos, que son los del lado izquierdo, también hay 4 unidades cósmicas. ¿Qué es una unidad cósmica? Yo creo que varios hemos escuchado que, bueno, que hay varios planos, ¿no? Que hay un plano físico, que hay un plano astral, que hay un plano espiritual. Se dice que cada uno de estos planos tiene una unidad mínima que es la que lo forma. Si pensáramos, no sé, hace 100 años, diríamos que el plano físico tal vez la unidad mínima habría sido el átomo, ¿no? Hoy en día ya hay nuevas teorías, están las teorías de Higgs, están este tema de la partícula de Dios, y hemos visto que hay cosas más pequeñas que el átomo. Pero bueno, regresando al punto, se dice que cada uno de estos planos tiene una partícula mínima, que es la que va a generar todo. Hay una partícula mínima para el plano físico, una mínima para el astral, una mínima para el espiritual. Y esas partículas son las que vienen aquí con los nombres tenemos hasta abajo, empezamos con Vishwanara. Vishwanara es la unidad mínima para el plano físico. Después tenemos Hiranyagarbha, que es el huevo de oro, que se dice que es la semilla para el plano astral. Y tenemos Sutratma, que es la base del espiritual. Cada uno de estos después lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y bueno, esas son las unidades cósmicas. Esas unidades cósmicas son la base para la creación de los planos que tenemos después del lado derecho, ¿no? Estos creo que son los que ya ubicamos mejor. Tenemos el plano físico, que en literatura védica se le conoce como Buloka. Tenemos el plano astral, que se le conoce como Bhubarloka. Tenemos el plano espiritual, que es Subarloka, y lo que sería como el vacío o espacio abstracto, ¿no? Que ahí pues no sería plano porque para Brahman no puede tener un vehículo y no puede estar en un lugar. Y del mismo modo, así como tenemos los planos que representan estos nuestro macrocosmos, tenemos también el ser humano, que es el microcosmos, y el ser humano también tiene sus cuerpos, y cada uno de esos cuerpos se relaciona con estos principios, ¿no? Tenemos nuestro cuerpo físico, que se le conoce como Stula Sarira. Ese cuerpo físico está relacionado a la materia burda, a Mula Prakriti. Tenemos el cuerpo astral. El cuerpo astral se dice que está directamente relacionado con Fohat o con el principio de vida. Tenemos el Karana Sarira, que es el cuerpo espiritual, y ese se dice que está asociado a Logos o a Brahma. Y por último, la parte más elevada, Atma, que sería la correspondiente a Parabrahman. Bueno, dicho esto, ahorita vamos a hablar de esta capa, de la capa más baja que teníamos, que es toda la capa física. De la capa física teníamos el principio que es Mula Prakriti, creo que de este ya hablamos, que es el principio material, es la base de todo, es el principio más bajo. Y podríamos interpretarlo como, se dice que el absoluto es un círculo, ¿no? Porque lo es todo. Y el contenido de ese círculo, el diámetro del círculo, es lo que podríamos decir que es la materia, es lo único, lo que nosotros podemos percibir, ¿no? Eso sería un equivalente de hablar de Mula Prakriti. Y tenemos Vishwanara, que es la base física para el mundo objetivo. En la literatura de la doctrina secreta se hace mucha referencia, y también Subarrow lo hace, había un científico de aquel entonces, que era el profesor Brooks, y él había elaborado una serie de teorías donde él decía que existía un término que él le llamó el prótilo. Ese prótilo, él lo menciona que es la base de todo, pero que es algo que es, digamos, invisible, que no podemos ver, y que es no diferenciado, y que sin embargo, al final es la base de todo lo que conocemos como componentes o elementos químicos. Se dice que es incorpóreo y, a su vez, no puede subsistir por sí mismo, digamos, siempre necesita asociarse a formas. También se dice que es pendular en sus movimientos. No, hay una teoría científica que es la teoría de cuerdas, que se menciona que hay que hay en teoría una partícula que está en revisión, que se cree que es la fuente de todo, más allá del átomo. Y se dice que esta partícula se ha descubierto que tiene movimientos que son oscilatorios, que van hacia arriba y a su vez hacia abajo. Esto, curiosamente, desde 1880 que se escribió la doctrina secreta,
Blavatsky lo relacionó y también lo relacionó Subarow con esta figura, ¿no? Que es el Sedacius, creo que se llama, que se utiliza también, lo habrán visto mucho en la jerga de la medicina, y también esta parte está muy relacionado con Foghat, ¿no? Curioso que ahí se ve algo parecido a este movimiento, sin embargo, se dice que el símbolo original es una serpiente hacia arriba y otra hacia abajo, que coincidiría con este movimiento de subida y de bajada. Bueno, después hablábamos esta es la unidad cósmica, es como el átomo, lo mínimo para generar el plano físico. Después se dice que tenemos el plano físico. ¿Cuál es el plano físico? Pues lo que para nosotros es el universo visible, ¿no? Hay una representación, que es la que ponemos en la presentación, del Buloka, basado en escritos orientales. Y por último, tenemos el cuerpo físico, que este es nuestro vehículo en este plano, ¿no? Que bueno, sabemos, o bien se dice, que justo hay una correspondencia perfecta entre el cuerpo humano y el cuerpo del universo. Vale, ahorita hablamos del plano físico, vamos a irnos un nivel arriba, que es la parte astral. Habíamos dicho que la base del plano astral es este principio de vida, que es Foghat. Ya habíamos dicho que este es el principio que le da forma a la materia, o que es el que tiene como el plan de logos, y es el que determina la evolución, que empieza siendo luz, después se convierte en vida y después se convierte en conciencia. También está relacionado con el caduceus. Caduceus. Y este principio, que es el que da vida, se dice que es el que alimenta, o gracias a él se da la base del plano astral. En la literatura teosófica y también en la oriental, hay un concepto que es Hiranyagarbha, y Hiranyagarbha se dice que es el huevo del mundo. Se dice que este es un huevo dorado, a partir del cual nace Brahma, y de ahí se desarrolla como que todo el universo manifestado, ¿no? Este Hiranyagarbha se le considera, o Subarow lo considera la base mínima, la semilla para la existencia del plano astral. Ahorita no vamos a profundizar en cada uno de estos conceptos porque cada uno es para alguna sesión o más de una sesión, ¿no? Esto es como una empapadita por todo. Luego, bueno, tenemos de Hiranyagarbha, surge el plano astral. El plano astral, bueno, se dice que es un nivel arriba del físico, y aquí es donde se dice que el ser humano pues llega una vez que se desprende de su encarnación física, ¿no? En este plano físico se dice que hay también seres, así como el ser humano llega ahí, se dice que hay seres que siempre han estado ahí, que ese es como su hábitat. Estos seres son los que hemos mencionado en pasadas lecturas como elementales, y de hecho también se menciona que incluso los elementales hay de diferentes tipos y asociados a justo los elementos que conocemos, ¿no? Hay como elementales más asociados al agua, asociados al fuego, al aire. Y aquí pusimos 3 ejemplos, ¿no? Tenemos los Gandharvas, que se dice que estos elementales son como las musas inspiradoras de la música. Tenemos los yakshas, que son los devoradores, son como entes elementales pasionales. Y tenemos los kinaras, que kinaras también son como elementales de la sabiduría. Yakshas. Yakshas. No tiene que ver con los... Ok, igual lo comentamos al final. Al final dijo que iba a ser. Es que no se nos quiere. Vale. Y después bueno, estos son algunos ejemplos de los elementales. Y tenemos, así como tenemos a Foghat, tenemos el huevo de oro, que es la base del plano astral, y tenemos el plano astral con todos sus habitantes, pues tenemos a nuestro cuerpo astral, que es la contraparte que vive y tiene su experiencia en ese plano, ¿no? Este cuerpo astral, pues es lo que también se le conoce como doble etéreo. Es similar, se dice, al cuerpo humano, pero más sutil en su formación y menos diferenciado en sus sentidos. Y bueno, esto es a alto nivel el plano astral. Vamos a pasar un nivel arriba, que ya vamos a hablar de lo que es el plano espiritual. Bueno, habíamos hablado del plano espiritual que se forma por el logos, que es el pensador, el que se pregunta quién soy yo. Y de logos surge la unidad cósmica que se le conoce como Sutratma. Sutratma
en sánscrito significa, se divide en dos partes, ¿no? Sutra es hilo y Atman es el yo. Entonces se entiende que Atman es el hilo que une a todos los yos posibles. Esto, ¿cómo lo explicamos? Hablamos, en la literatura teosófica se dice que nosotros vamos encarnando varias veces, ¿no? Y esas varias veces van aportando experiencias, nuestras experiencias más altas de la vida, a un cuerpo, que es el cuerpo causal. Ese cuerpo causal contiene lo mejor de cada una de nuestras vidas. ¿Por qué se dice que esto es un hilo? Porque podríamos ver el Sutratma como si tuviéramos un hilo que es nuestra verdadera vida, y ese hilo tiene varias cuentas, varias piedritas, donde cada una de esas cuentas, como si fuera un collar, cada una de esas cuentas es una de todas las vidas que hemos ido teniendo, ¿no? Ese hilo es nuestra vida y las cuentas, pues, lo que va alimentando ese hilo. Por eso se dice que esta unidad cósmica es la que, digamos, es la que sí se va a mantener, aunque podamos, aunque se diga que se puede perecer y desencarnar, todas estas experiencias, las más elevadas, siguen alimentando este hilo que es la verdadera vida, Sutrata. Tenemos después de esa unidad cósmica, pues tenemos un plano de existencia que se conoce en la literatura hinduista como Subarloka, y así como el plano astral tiene sus habitantes, pues también el plano espiritual tiene sus habitantes, que no necesariamente son los seres humanos que se han elevado ahí. Hay seres que pues han estado ahí, tantos seres que han estado ahí como seres humanos de otras generaciones que se han elevado a este nivel y se han vuelto residentes, podríamos decir, permanentes. Este lugar también se le conoce como el Swargam en los Puranas, y hay diferentes tipos de residentes. De hecho, hay un comentario Subarrow que hace, bien importante, que dice, un error común a veces de los creyentes es que quieren adorar dioses, pero lo que no les queda a veces tan claro es que en la literatura hinduista se dice que en este plano existen 33 cores de devas. Ahora, ¿qué es un core? Un core es una cifra de 10 millones. Estamos diciendo que entonces, si hay 33 cores, hay, en este caso, 330 millones de dioses en este plano. Entonces, bueno, ahí queda claro que igual no es hacia eso, hacia lo que debería de enfocarse en nuestras plegarias, ¿no? Y hay diferentes, así como hay elementales con diferentes tipos de especialidad, también los devas son de diferentes clasificaciones, se dice. Están los vasus, los rudras y los adityas. Hay uno en particular que no sé por qué me llamó la atención y lo investigué un poco más, que son los rudras. Los rudras son un tipo de entidad espiritual que se dice que estos son los que buscan ante todo la perfección. De hecho, los rudras no soportan la imperfección, la destruyen. Se les asocia a los rudras, habrán escuchado también en la literatura hinduista el término de Shiva, ¿no? Y siempre como que hay un estigma que se dice Shiva es malo, Shiva es el destructor. En este caso, esta figura está asociada con Shiva, pero no debemos considerarlo como el destructor. Más bien podríamos verlo como que es el renovador de las formas que ya no sirven para generar nuevas formas más perfectas. No es el evolucionador. Este es el principio que sí destruye, pero es para regenerar en algo más perfecto. Ahora, ¿dónde viene aquí el tema que me llamó la atención? Se dice también que los rudras pues fueron los primeros rebeldes. Este término de rebeldes pues sonará curioso para algunos. Dice la literatura hinduista, y lo recomienda también la doctrina secreta, que cuando hay un punto en el que Brahman o el Logos deja una encomienda a estos seres que son los que buscan la perfección, y esa encomienda que hace Logos es, ustedes van a ser responsables de crear una nueva forma que va a ser mortal y va a ser imperfecta. Digo, a mi nivel de raciocinio no me podría imaginar como el nivel de trauma o impacto que tú le pidas al ser que busca siempre la perfección y le pidas un encargo que es desarrollar algo que es muy por debajo de tu naturaleza, no es como una contradicción a tu propio ser. Se dice que estos son los primeros rebeldes porque ellos fueron los primeros en negarse con Brahman a crear esta realidad imperfecta de la cual somos parte. Por eso se dice que son como los primeros rebeldes.
Y bueno, estábamos hablando de los habitantes, me enfoqué mucho en un tipo, pero así como está el plano espiritual, pues nosotros también tenemos un cuerpo que es nuestro vehículo para poder tener experiencias y crecer en este plano espiritual. Ese cuerpo se le conoce también como el plano causal, o bien el Karana Sárira. Y este es el cuerpo que realmente contiene lo mejor de las varias encarnaciones que hemos tenido, como lo hemos comentado, ¿no? Como vemos en la imagen, nos da más o menos una idea, ¿no? Podemos tener como que nuestro yo principal y a nuestro alrededor una infinidad de esferas donde cada esfera pues pudo ser una diferente vida nuestra. Ok, ahora mencionábamos que, o sea, los 4 principios, ¿no? Que era el absoluto, que es el vacío, a logos, que es el sonido, la vibración que emite el vacío, la luz, que es lo que genera el sonido, que es el principio de vida, y impregna la materia, ¿no? Debemos entender que todos estos principios no son más que diferentes reflejos de la misma realidad absoluta que es para Brahman. Nos pone un ejemplo muy práctico Subarrow y nos dice, estos principios es como si como si a la realidad la pusiéramos reflejada en un espejo, ¿no? Y ese espejo, a su vez, va a reflejar en otro espejo con menos nivel de pureza y a su vez en otro y en otro hasta tener tal vez una figura que si comparáramos la final con la inicial, pues serían totalmente irreconocibles, ¿no? Eso es lo que se dice, así es como se dice que podemos considerar estos cuerpos, donde tenemos el cuerpo causal, que es el reflejo perfecto para Brahman o Atma. En este caso, el cuerpo causal emite su reflejo en el astral, que como podemos ver ya estará deformado, y por último, se emite el reflejo en el plano físico. Ahora, ¿por qué es importante este ejemplo? Se nos dice que el ser humano sí hay mucho que puede hacer aunque hay estos espejos, uno como ser humano puede hacer de su parte, puede tomar acción de su parte para que esos espejos estén lo más pulidos posibles. Mientras más pulido esté cada espejo, mejor va a llegar la imagen original del absoluto. ¿Cómo pulimos nuestros espejos? Voy a poner un ejemplo básico. Si estamos hablando del cuerpo físico, pues se dice que el cuerpo físico, que es justo parte de lo que vamos a ver en las siguientes lecturas, pues lo pules haciendo, por ejemplo, obras guiadas por el amor, no buscando formar parte del propósito de la naturaleza y ser uno con ella, comiendo sanamente, etcétera. Se dice que este tipo de actividades nos ayudan a pulir ese espejo que pues nos ayudará a tener una mejor vibración o recibir una mejor cantidad de luz de la realidad absoluta, ¿no? Obviamente, mientras más vayamos elevando nuestros cuerpos, más iremos, se dice, recordando de dónde venimos, quiénes somos. Ahorita, en este preciso instante, pues estamos lamentablemente, se dice, en el cuerpo más denso y se dice que lo que nosotros creemos que somos, pues es lo que no somos, ¿no? Es un engaño. También es una canción esa. Ok, bueno, habíamos dicho que esto es como si fueran luces que se reflejan desde para Brahman y van avanzando espejo tras espejo, ¿no? Ahora vamos a hablar del tema de la muerte. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice la literatura teosófica, de acuerdo a las pláticas de Subarrow con respecto a la muerte? Cuando viene la muerte, se dice que lo primero que se retira es el cuerpo espiritual. El Karana Sárira se aleja. En ese momento, en el momento en el que se quita ese espejo, pues al cuerpo astral deja de llegarle la luz y esa luz es la que lo alimenta, es la que le da vida. Del mismo modo, en el momento en el que el cuerpo astral pierde el reflejo del cuerpo causal, el cuerpo físico deja de tener vida y se dice que el cuerpo físico, en cuanto deja de tener esta luz del astral que a su vez venía del cuerpo espiritual, en cuanto deja de tener luz, automáticamente se empieza a desintegrarse de forma. Y es lo que pasa, ¿no? Una vez que deja de llegar luz, perdemos al cuerpo físico y es cuando se dice que
una parte nuestra, la parte volitiva y la parte espiritual que trabajamos en este mundo físico, por afinidad viaja al cuerpo astral. Y el cuerpo astral se dice que, a diferencia del físico que muere al momento en cuanto deja de recibir luz, se dice que la fuerza de vida o el impulso de buscar experiencias que le inyecta el Karana Sárida es tan fuerte que, aunque ya no reciba luz del Karana Sárida, este todavía es capaz de permanecer un tiempo más por ese mismo impulso digamos que el cuerpo astral, aunque ya no tiene luz, sigue teniendo la necesidad de tener experiencias en la Tierra. Es una situación, por eso se dice que la gente que, digamos, fallece en situaciones precarias, que después lo veremos, pues es un sufrimiento muy fuerte, porque tienes un propósito que es el que te mueve, que es el seguir acumulando experiencias en la Tierra, pero ya no tienes un cuerpo físico para poderlas subsanar, ¿no? Entonces, esto es una de las razones por las que se dice que este cuerpo pues, se va diluyendo más gradualmente. Pero bueno, una vez que el cuerpo astral se termina de diluir, la parte espiritual termina de liberarse y por atracción, por magnetismo, por afinidad, llega al cuerpo causal. Aquí esto es tema es bien importante hablar de la ley de afinidad. Así como hablamos que lo oscuro atrae lo oscuro, lo alto, etcétera, lo mismo pasa con nuestros cuerpos y los planos, ¿no? Se dice que si nosotros tenemos experiencias más orientadas hacia camas o hacia lo bajo, pues vamos a tener una mayor atracción hacia justamente el plano astral. En cambio, si tenemos experiencias más elevadas y tenemos pensamientos de este tipo, pues automáticamente vamos a ser jalados como si fuera un magnetismo con más fuerza, tanto por el plano espiritual como por incluso los habitantes de estos planos. Y bueno, ahorita hablábamos del principio básico de la muerte, que es, se deja de reflejar la luz en el Karana Sárida y por cadena deja de llegar al cuerpo físico y todo empieza a desecharse, ¿no? Hay otras situaciones, se dice, excepcionales, donde tenemos el cuerpo espiritual que sigue emitiendo luz, pero por una situación, digamos, no planeada, yo diría inesperada por la naturaleza, el cuerpo físico sufre una alteración, muere el cuerpo físico, pero cuando todavía le seguía llegando luz del plano espiritual. Es con los casos como la gente que sufre un accidente. Se dice que también este caso ocurre con la gente que comete suicidio. Se dice que es gente que ya no tiene un cuerpo físico, pero para su mala fortuna, el cuerpo espiritual sigue mandando vida. O sea, para el cuerpo espiritual esta persona sigue teniendo un cuerpo físico. Y como se considera que sigue teniendo un cuerpo físico, la persona tiene que esperar en el astral hasta que la vida que viene del cuerpo espiritual deje de llegar desde ese espejo. O sea, sigue viviendo en el astral. Sigue viviendo en el astral, se dice. Exacto, es lo que se dice. Por eso dicen que no hay que enterrarlo. Sí. Y bueno, los casos que se mencionan que caen en esta situación excepcional, pues habíamos dicho el suicidio o la gente que sufre un accidente o que es víctima de un asesinato, ¿no? Se dice que también esta gente, pues, imagínense qué pasa cuando mueres de golpe, ¿no? Tienes un montón de necesidades, o sea, un montón de experiencias que no pudiste vivir y hay algo que tal vez tú no lo entiendes, no lo terminas de entender, pero sientes como que no has terminado de cumplir tu objetivo, no has cumplido tu misión y lo que te iba a permitir cumplir tu misión, que es tu vehículo físico, ya no lo tienes, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de como calvario es el que lamentablemente se dice que sufre la gente que está en este plano astral, ¿no? Por eso se dice que lo mejor que se puede hacer por gente que fallece es orar no para que tengan apego hacia la tierra, sino para que puedan desprenderse de todas esas necesidades que no cubrieron y vaya, puedan dejar este plano lo más pronto posible. Y bueno, tenemos también, habíamos hablado de la ley de afinidad, ¿no? Esta ley de afinidad también nos lleva a otros casos excepcionales de muerte. Subarró menciona dos ejemplos, y hemos hablado de dos reinos que son los elementales, y también, bueno, hemos hablado también de los devas, ¿no? Que son los falsos dioses. ¿Qué pasa, dice Subarró, cuando una persona es
súper devota a los elementales. Hay gente, por ejemplo, que se dedica mucho a actividades de ser medio, que su vida y su amor a lo que dedica su vida es a la búsqueda de este plano y de los seres de este plano, ¿no? En el momento en el que enfocas tus pensamientos y tus emociones al astral, una consecuencia que se dice que ocurre es que por ley de afinidad, por magnetismo, cuando esta gente muere, llega automáticamente, cae en el plano astral, pero queda envuelta por estos seres, por los elementales. Quisiste ser tanto parte de los elementales que al final te absorbieron y te vuelves parte de ellos. Este tema es, bueno, ¿cuál es la situación negativa de esto? Que hasta que, aunque ya hayas dejado de recibir la luz del Karana Sarida, que es el espíritu, como tú a su vez sigues siendo, formas parte ahora del elemental, pues aunque ya no esté esa luz, pues digamos, tu parte espiritual sigue ahí atrapada. Y hasta que ese elemental cambie de condición, pues tú vas a seguir de algún modo ahí encerrado, es lo que se dice. De alguna forma es como que hace chamanismo. Tiene aliados y no, eso es otro punto que ahorita vamos a ver que es más complicado todavía. Ahorita hablamos de los elementales. Bueno, este es un tipo de posesión que puede ocurrir al morir, por eso se dice, no se recomiendan las actividades de medium. Y ahora vamos a hablar de otro tema, pues todavía más fuerte, que es justo el que comenta Ana, que es la posesión por devas. ¿Qué es la posesión por devas? Se dice que en el plano espiritual, tanto hay seres de total luz, como hay también seres que sí son mucho más elevados que nosotros, pero pues que son de una naturaleza opuesta o diferente. Habíamos hablado hace rato como de este tema que era el adversario, el rebelde. Pues ese tipo de entidades están ahí. Y hay casos donde hay gente que dedica su vida a buscar el poder a partir de estas entidades, les rinde culto, las adoran, les dedican su vida, y lo que ocurre es todavía se dice por su barro más grave, porque una vez que mueren por atracción, pues pasan por el cuerpo astral y por una parte tú tienes, se expone tu espíritu, que una vez que llegas a la parte más alta eres eterno, pero cuando tú dedicas toda tu devoción a un falso dios, a un deva, corres el riesgo de que cuando llegues a este plano te jale por magnetismo, por afinidad, el propio deva y te vuelvas parte de él. En el momento en el que esto ocurre, se dice que lo que es tu como alma eterna, tu identidad con el alma, con Parabrahman, desaparece. Tú ya formas parte de este dios. ¿Cuál es la situación? Que se ha mencionado en la literatura teosófica que así como hay periodos de actividad que pueden durar millones y millones de años, también hay periodos de pasividad, de total destrucción. Y estos devas, aunque puedan vivir millones y millones de años, habrá un punto en el que habrán de desaparecer. Y ahí es donde viene la gravedad del asunto. Si tú formaste parte de un deva, podrá parecer eterno, pero habrá un momento en el que al deva le tocará desaparecer y con el deva pues también desapareciste tú. Por eso se dice que este es el caso como más grave y por eso totalmente como que no se recomienda buscar este tipo de poderes, ¿no? Sí es cierto, Subaru reconoce que el tener este tipo de interacción con devas sí puede abrirnos puertas a poderes que difícilmente se podrían adquirir por las vías normales, pero bueno, el costo es muy alto. El costo es el riesgo de perder como tu individualidad y formar parte de la entidad a la que adoraste. Y bueno, también, ya estamos por terminar, se menciona, por último, Subaru en su lectura, que hay dos tipos de unión con el logos. Una que es el modo ascendente. El modo ascendente es la más frecuente, es la que todos hemos escuchado, que es que después de morir, pues pasas por varias encarnaciones. Estas encarnaciones van refinando el cuerpo causal hasta que llega un momento en el que te identificas como a ti mismo, ¿no? Ese es el periodo ascendente, ese es el modo ascendente. Pero también se dice que hay un modo que es el descendente, y eso ocurre muy pocas veces en la existencia, o sea, es muy, muy raro que ocurra. Se dice que este modo descendente ocurrió con grandes maestros como con Buda y con Jesucristo, y lo que aquí ocurre es que
en lugar de que sea tu espíritu el que sube, hay ocasiones en que se dice que por una razón muy fuerte, por ejemplo, por la necesidad de generar, de ayudar a un gran número, a un millar de personas, a un millar de seres, a veces el propio logos, la parte más alta de nosotros, él toma la decisión de descender. Y para descender, es exactamente el proceso inverso. Ahora el logos toma posesión de un cuerpo humano. Por eso se dice luego en el Bhagavad Gita que cuando hablamos de Krishna, Krishna le menciona, ¿no? De mira, yo soy el logos, pero a su vez, yo como cuerpo físico, yo he pasado por varias vidas, ¿no? Subarrow cree que justamente este era el ejemplo del modo descendiente, en el que el logos es quien baja el cuerpo físico y es para realizar una labor muy grande. Se dice que una vez que el cuerpo físico muere, el alma individual no es absorbida por el logos que descendió, sino que sigue conservando su individualidad y seguirá reencarnando en su modo normal. Pero bueno, el logos regresa a su fuente. Y bueno, pues estos son los temas que teníamos. Y ya por último, para cerrar, del lado derecho tenemos el cuaternario explicado por Subarrow, y si quisiéramos preguntarnos cómo esto embona con los principios que usualmente conocemos en teosofía, con los 7 principios, pues así viene la relación, ¿no? Donde tenemos 3 vehículos, 3 principios básicos, que son los que tienen su experiencia en ese vehículo, y un elemento que es el más alto, que es el Atma. Y bueno, aquí ya no me voy a detener más, pero bueno, quien tenga curiosidad en la doctrina secreta, en la instancia 6, viene justo más detalle de cómo es esta correspondencia entre el sistema cuaternario expuesto por Subarrow y el septenario. Y bueno, pues con esto estaríamos terminando. Muchas gracias a todos y comenzamos con la parte de preguntas.